Noticias de Bolivia de hoy 15 de septiembre. Camacho sobre el caso Golpe. No voy a huir ni esconderme. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que si la Fiscalía lo cita a declarar por el caso Golpe de Estado, no huirá ni se esconderá y, por lo tanto, comparecerá para decir su verdad. Consideró que la lucha del pueblo por la recuperación de la democracia en 2019 debe hacerse conocer en todos los ámbitos. No vamos a escapar ni nos vamos a esconder. Creemos que el pueblo boliviano merece que quienes estuvimos en la lucha más grande de la historia de nuestro país podamos ir a sentar en un expediente de lo que vivimos los cruceños y los bolivianos, señaló. El ex cívico cruceño señaló que la justicia es el brazo operador y persecutor del gobierno de Luis Arce. En ese sentido, consideró que si el poder político ordena a los fiscales que lo detengan, será un honor para él ir a la cárcel. Si dan la instrucción al Poder Judicial que nos detenga, obviamente va a ser un honor para mí ir a la cárcel. Si se trata de mi pueblo, de la libertad, de la democracia, de la lucha, yo no tengo ningún problema, enfatizó. Este martes, la exdiputada Lidia Patti, quien es la denunciante en el caso Golpe, cuestionó al Ministerio Público por no citar a declarar a la autoridad departamental pese a que existen 4 solicitudes para que comparezca ante la justicia, pero ninguna fue ejecutada a la fecha. Biden, Bolivia y Venezuela no cumplieron con sus obligaciones en la lucha antidroga. El gobierno de Estados Unidos señaló que Bolivia y Venezuela no cumplieron con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. Designó a Bolivia y Venezuela como países que no han realizado esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes, señaló el presidente Joe Biden en un comunicado enviado al Departamento de Estado. También he determinado que los programas de Estados Unidos que apoyan a Bolivia y Venezuela son vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos, agregó. En el memorando, Biden también identificó a los siguientes países como las principales naciones de tránsito o productores de drogas ilícitas: Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. En la oposición ven que el movimiento al socialismo estaría dando un paso atrás en su intento de seguir adelante con un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez. Desde el movimiento al socialismo responden. El movimiento al socialismo no va a lograr tener 2/3, entonces sin duda eso también es un obstáculo y por eso no están realizando en este caso la aprobación en la comisión mixta. En la oposición ven que el MAS estaría dando marcha atrás en su intento por seguir adelante con el juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Yanine Áñez, pues entendieron que no conseguirán los 2/3, más aún cuando la Comisión Mixta de Justicia no volvió a considerar el tema que había sido anunciado para la anterior semana. Por ahora considero que lo veo un poco difícil porque se han dado de cuenta que hay muchos obstáculos en este caso para la gente del movimiento al socialismo y en este momento pues están observando que sin duda es muy difícil que se apruebe en la asamblea este juicio de responsabilidades. En el MAS aseguran que la vía para el proceso de la expresidenta va también por la vía penal y no se descarta el juicio de responsabilidades. Estamos viendo la vía legal, si corresponde el juicio de responsabilidades o corresponde hacer un juicio ordinario. De alguna manera, ¿no? Es totalmente falso, más bien nosotros creemos y confiamos en la conciencia del pueblo boliviano y en la conciencia de cada parlamentario. Y tras la sanción de régimen penitenciario para el expresidente Yanine Áñez, el abogado ha manifestado de que apelará esta determinación. Por su parte, la familia señala que ella continúa muy delicada de estado de salud.
Puedo decirle que esto no es una sanción real, ¿no? O sea, porque si la exmandataria tuviera las visitas, los invito en este momento puedan pasar. Tras la sanción por la falta a una audiencia de la exmandataria Yanine Áñez, el abogado de la defensa explicó que se presentó una impugnación a la resolución con un tiempo de 72 horas, respuesta que debe ser emitida por las autoridades judiciales. Y obviamente pues se verificaría si es que ella tuviera visitas. Entonces hay una irrealidad utópica en establecer una sanción en el caso de la exmandataria, porque ella tiene las visitas restringidas, ¿no? Pero independientemente de esto se ha presentado el recurso correspondiente, que es una impugnación ante esta resolución, y al no ser cosa juzgada, efectivamente esta resolución pues no puede ser cumplida, ¿no? Entonces tiene que resolver primero la autoridad judicial si va a dar curso a esta sanción o no. Ante la sanción de Yanine Áñez, Carolina Rivera, su hija, pide a las autoridades de gobierno no ser indolentes y respetar los derechos humanos de su madre. Hablé con organizaciones de derechos humanos, con autoridades, se manifestaron muy preocupados y bueno, no, es increíble lo que estamos viendo en Bolivia contra una mujer, contra una madre, contra una exmandataria de Estado, y se van a tomar las acciones necesarias. Estamos esperando también las medidas cautelares de la CIDH, respetando sus derechos humanos. Estamos hablando y priorizando la salud y la vida de mi madre. Ya empezamos hablando sobre Bolivia, que se encuentra en la lista de los países que no cooperan contra el narcotráfico. Joe Biden acusó este miércoles a Bolivia de no haber realizado esfuerzos sustanciales en el último año para cumplir con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, en un último memorándum para la Secretaría de Estado. Designó a Bolivia y Venezuela por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y tomar las medidas requeridas en la Ley de Asistencia Exterior, así señala el escrito de la Casa Blanca. En su memorando, Biden incluye otros países como Colombia, Afganistán, Birmania, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Pakistán, Perú, India, Nicaragua, Guatemala, Bahamas o México, entre otros, en su lista de principales países de tránsito o productores de drogas ilícitas. Es la noticia de la jornada y bueno, y ahora vamos a conocer las repercusiones. ¿Qué es lo que dijeron los asambleístas respecto a este memorándum? Tiene establecido su política de lucha contra el narcotráfico. Hemos retomado solo esa política a principios de este año. Estoy seguro el siguiente informe que venga nos va a arrojar otros datos muy diferentes a esto, porque estos datos son de otro gobierno que lamentablemente no han erradicado ninguna coca excedentaria. ¿Cómo evitamos que los parques nacionales, áreas protegidas, sigan siendo escenario de coca? ¿Cómo se debe reforzar? No, es primero terminar con toda la coca ilegal ahí adentro. Es nuestra primera tarea y ahí ya después de eso ya ajustaremos algunos temas para que nadie más pueda ingresar a ese sector. ¿Y qué señalan desde la oposición a propósito de este tema? Bolivia vuelve a estar dentro de la lista de los países que no cumplen con su compromiso de lucha contra el narcotráfico. Eso nos muestra de que una vez más el régimen no tiene la voluntad de controlar, en este caso, el tránsito de estupefacientes, la producción de coca que va al mercado ilegal y que por supuesto no estaríamos manejando cifras claras. Es importante que de una vez por todas se sincere el gobierno, que dé una lucha frontal. De lo contrario, estamos una vez más con riesgos de convertirnos en un estado fallido, en un estado donde el narcotráfico tenga su presencia, genere violencia y destruya el tejido social. Es importante que de una vez por todas se dé una lucha de frente al narcotráfico. De lo contrario, vamos a seguir con estas condenas internacionales que dejan en el suelo el prestigio de los bolivianos. El ministro de Salud exhorta al gobierno nacional poder aplicar medidas coercitivas para que la gente pueda hacerse vacunar y así poder alcanzar a más del 80% de vacunados. El exministro de Salud, Guillermo Cuentas, recomienda a las autoridades nacionales aplicar medidas coercitivas para que la población boliviana se vacune, es decir, requerir el carnet de vacunación para hacer trámites, viajes o participar en eventos sociales. Que va a obligar un poco a que la gente se vacune. Primero, no puede haber profesores que vuelvan al colegio sin estar vacunados. No puede haber gente que viaje en transporte público, no está hablando de transporte corto. Todos los gobiernos en el mundo se han encontrado con el mismo problema y son radicales. Y creo que es un radicalismo de beneficio a la sociedad. Según Cuentas, si Bolivia alcanza más del 80% de vacunación, una cuarta ola no sería de intensidad. Tengan la plena seguridad que la cuarta ola será
ni siquiera la mitad de lo que fue la primera ola. O sea, el pico máximo llegará a 600 o tal vez hasta 1000 casos. Recalcó que las medidas coercitivas se están aplicando en todos los países y que Bolivia no debería ser la excepción. En Francia, todo trabajador del sistema de salud desde hoy día que no tenga su vacunación no va a recibir su sueldo y no va a poder ir a trabajar. Noticias de Bolivia de hoy.